Bien, amigos, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, no viejo amigo, no, amigo viejo, o ambas cosas a la vez, don Braulio Portes. Braulio Portes es un reverendo que tiene una particularidad, que él conoce perfectamente el desenvolvimiento del hombre y las mujeres en esta sociedad. No hay que contarle, no es ese joven que estudia para ser pastor, que está metido en un refrigerador. No, él primero fue banquero y sabe lo que es el día a día de una persona y sobre todo de un dominicano que tiene que ver con su economía, con su forma de vida. Tiene también algunas particularidades que no es muy radical en cuanto a relaciones interreligiosas. No es que él sea muy, ¿cómo se dice eso? Que muy ecuménico. Ortodoxo. No soy muy ecuménico. No es muy ecuménico, pero no tiene muchos conflictos con las demás iglesias. Nosotros quisiéramos, ahora a principio de gobierno, no de año, hablar un poco de actitudes y sobre todo de la incidencia de la religión en la sociedad. Hay una serie de expresiones y misterios que tienen el mismo tiempo que tiene la humanidad y todavía no se ha definido realmente cuál es la realidad, porque nadie ha regresado después de haberse muerto, excepto Jesús, para contarle a uno lo que vio por allá. Se muere y se acabó. Nosotros quisiéramos conversar con Braulio Portes y plantearle una serie de interrogantes populares que se oyen, y quisiera contar con su memoria para que la pueda desarrollar. Por ejemplo, esta expresión que nos dicen los pastores y los curas, que dicen: ¿de qué te sirve todo el dinero y toda la riqueza si al fin pierdes tu alma? Dice: el hombre más rico del mundo sufrió de cáncer de páncreas y todos sus millones no le sirvieron de nada. Se murió como cualquier persona. Si Dios lo hizo todo, hizo el bien, hizo el mal, ¿por qué le hablan a uno del libre albedrío si pudo haberle hecho todo bien? No creo en la vida eterna, pero por si acaso, como tengo una enfermedad que me voy a morir, voy a creer por si acaso hay vida eterna. Un sacerdote me dice: soy el mejor negociante que hay. ¿Cómo, padre? Dice: sí. Me voy a sacrificar 70 años de mi vida entera a cambio de salvarme y ser feliz eternamente. Es la mejor inversión que hizo. Apenas con un poquito de tiempo va a ser feliz el resto. Y lo otro es: ¿tú crees, ejerces una religión por amor a Dios o porque le tienes miedo al infierno y al diablo? Le vamos a dejar esa, no tarea, no, esas expresiones populares que se oyen al reverendo Braulio Portes, a ver cómo él ve la conjugación del día a día de un ser humano
con visión a después de la muerte. Gracias, reverendo, por estar aquí. Gracias, don Julio. Es un honor para mí. Al contrario. Un gran honor estar con ustedes aquí. Las preguntas son fáciles de contestar. La principal de ella es la primera que tú mencionaste. ¿De qué te sirve? Porque son palabras del Señor. No es palabra de hombre. Fue el Señor que dio esa declaración. La encontramos en San Mateo 16, 26. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Comenzamos por el alma. La palabra de Dios habla de, cuando habla de salvación y perdición, no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo al alma. Pero si fuera el cuerpo se deshace, polvo al polvo. Todos, si el Señor no viene antes, todos vamos a morir y nuestro cuerpo se convierte en polvo y vuelve a la tierra. ¿Por qué vienen estas observaciones entonces del Señor? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿De qué está hablando? No se pierda, está hablando de una perdición. ¿De qué? Del cuerpo, ¿no? Si es así, no hay esperanza para nadie porque todos vamos a morir. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Dios es eterno y Dios da vida eterna. ¿A quién? A los que se arrepienten de sus pecados y a los que creen en su Hijo. Es tan sencilla la salvación, es un tema tan hermoso y tan sencillo. ¿Qué es lo que Dios se ha reconciliado ya con el hombre? Dios no le pide a Jolito nada de su pecado. Tus pecados no le interesan a Dios. A Dios lo que le interesa es que tú seas salvo. Eso es lo que le interesa. Él se ha reconciliado contigo, se ha reconciliado con mis hermanos, se ha reconciliado con el mundo, con la humanidad entera. Ya no le toma en cuenta a los hombres. Y es tan fácil reconciliarse. Tan fácil reconciliarse. No importa lo que uno haga, uno ser ya. No importa lo tres que Padres Nuestros y una Ave María y vete en Dios. No, porque no importa, no es que no importa lo que uno haga, no importa lo que uno ha hecho. No importa lo que uno ha hecho. Después de haber sido el ladrón más famoso del mundo, el asesino más de serie, más terrible del mundo, qué sé yo, lo que usted quiera. Pecadores, todos son pecadores. Basta un pecado para ser destituido de Dios. Basta un solo pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Con Dios el pecado no entra a la presencia de Dios. Las cosas malas no entran a la presencia de Dios, porque no tiene cabida. Donde está la santidad de Dios, no tiene cabida ningún pecado. Pero entonces Dios, frente a la imposibilidad nuestra de quitarnos el pecado, que nos maldice, que nos destruye, que nos lleva a la perdición, Dios se reconcilia y manda a Jesucristo con el mensaje de la reconciliación, que Dios se ha reconciliado con el hombre, no tomando más en cuenta sus pecados. Ahora, ¿cuál es la solución? No basta con que Dios se haya reconciliado con la humanidad, con el hombre. Usted tiene que reconciliarse. Ponga el caso de dos enemigos. Uno se reconcilia y dice, no, yo perdono a esa persona. ¿Comprende? Yo soy su amigo y yo le voy a hacer el bien, no importa el mal que él me ha hecho, yo le voy a hacer el bien. Pero para que el otro reciba ese bien, tiene que reconciliarse también. Si él sigue siendo enemigo, no va a recibir el bien del que depuso su situación. Dios se ha reconciliado con el hombre y Dios le ha dado al hombre salvación y vida eterna, pero con una condición, o con dos condiciones. Uno, que se arrepienta, o sea, que decida
que no va a seguir pecando, que no va a seguir ofendiendo a Dios, que no va a seguir burlándose de Dios, que no va a seguir pisoteando la ley, que no va a seguir pisoteando la moral. Va a cambiar de vida, quiere cambiar de vida, quiere. No es que va a cambiar de vida, porque nadie puede cambiar de vida. Es Dios el que cambia la vida. ¿Cómo se consigue la fe? No, la fe la tienes tú, la tengo yo. La fe es un don de Dios, no se consigue por obras que tú hagas. Hasta la fe le que la da. Hasta la fe le Y que cuando la una da. gente no tiene fe, es una negación que él tiene. Pero claro, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Tú no puedes venir con que yo he hecho este bien, que yo he hecho todo bien que tú hayas hecho. Eso no vale para tu salvación, porque el pecado no te va a dejar entrar, por mucho bien que tú hagas, el pecado no te va a dejar entrar a la presencia de Dios ni al goce de Dios en tu vida. Pero Dios te ha dado la fe, a todo el mundo Dios le ha dado la fe, pero hay los que obedecen a la fe y los que no obedecen a la fe. Creo que con esto se contesta esa pregunta. Sí, pastor, pero a veces uno considera que la salvación es algo demasiado difícil de conseguir porque es que hay demasiados requisitos. No, ¿cuáles son? Oye, ser cristiano es difícil. Espérate. Seguir a Jesucristo tiene sus dificultades. Seguir a Jesucristo. ¿Qué es servir a Jesucristo? Pero ¿qué es servir a Jesucristo? Obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Jesucristo ha dado mandamientos a los que le quieren seguir. Eso se llama la gran comisión. Son 5 mandamientos. Salir a dar las buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia para el mundo. La mejor noticia que se puede dar a este mundo agobiado con tantos problemas es: hay salvación y vida eterna para ti, gratis, no tienes que pagar, no importa tu pecado, basta con que te arrepientas, con que estés dispuesto a que Dios te cambie, porque tú no vas a cambiar, Dios te va a cambiar. El doctor planteaba un asunto que a mí me parece importante, el tema del libre albedrío. ¿Por qué no nos hicieron buenos y problemas resueltos? Dios te hizo bueno. Dios hizo al hombre bueno en gran manera. A Dios le encantó la creación del hombre. Él lo hizo y se gozó en lo que hizo. Pero hubo un momento en el que se arrepintió. Con Dios sucede como con los gobernantes. La Biblia dice que no escudriñen mucho al gobernante, a los reyes, a los que gobiernan, porque tienen demasiadas cosas adentro. Tienen demasiadas cosas ocultas que a veces te hablan la verdad, a veces te hablan media verdad y tú no puedes escudriñar al presidente, porque tiene demasiado negocio, demasiadas cosas adentro. Pero, reverendo, a veces precisamente a partir de eso, a uno a veces piensa como que hay ciertos oficios profesionales que son incompatibles con ser cristiano. Por ejemplo, una persona que tenga que dedicarse a negocios como, por ejemplo, prestar. El que presta, el que maneja armas de fuego, el político que tiene que decir mentiras para contentar a la gente o que simplemente tiene que decir cosas sin garantía de que la va a cumplir. Entonces, ¿hay salvación para esa persona? Hay salvación para todo el mundo, pero tú tienes la palabra. Lo que pasa es que nuestro pueblo, ese es el pecado de nuestro pueblo, el gran pecado de nuestro pueblo, es teniendo este libro, que es la verdad, en todos sus detalles, con la historia del hombre desde el primer día hasta el último día y del mundo. Teniendo este libro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Okay, pero ¿por qué, Braulio? Porque las principales cosas, los principales elementos de nosotros, no lo decidimos nosotros. A usted no le preguntaron ni dónde iban a nacer, ni cuándo iban a nacer, ni de quién iban a nacer, ni en qué lugar, nada. Simplemente nació. Y lo mismo a la hora de terminar la vida. Ni dónde se va a morir, ni de qué se va. Entonces, si todo está previsto, vamos entonces a aplicarle lo que le pregunta el doctor. ¿Por qué no nos hicieron buenos si terminamos el problema?
te hicieron bueno. Y nos pusimos malos nosotros. Claro que sí. Ándala. Sí, claro que sí, así mismo. Pero Dios no puede hacer al hombre malo, pues si Dios hubiera hecho al hombre malo, no tiene nada que pedirle al hombre. Si lo hizo malo, es culpa de Dios que El lo hizo problema es que malo. eso nos coloca en una posición. Eso se discutió mucho, de que yo voy a creer lo que usted me dice. ¿Usted sabe por qué? Porque me conviene. Sí, amén. ¿Usted se imagina que yo no le haga caso a usted y que resulte que todo esto es verdad? No, que resulte no, que es verdad. ¿Y sabe para dónde yo me voy? Sí, yo sí sé para Al dónde tú vas. infierno. No, para el infierno no. Para el infierno no. El infierno es una cárcel preventiva. ¿Cómo es? El infierno es una cárcel preventiva. eso es el purgatorio. No, no hay purgatorio. Del infierno se sale al juicio, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el Desarrolle juicio. eso. Entonces, la cárcel final se llama el lago de fuego y azufre, que ahí es donde ese es el destino de Satanás. Nosotros tenemos que tenerle miedo a Satanás. Satanás sabemos dónde va. Y él sabe dónde va también, porque Satanás estudia la Biblia igual que nosotros. Él sabe para dónde va. Y él va para el lago de fuego. El primero que van a llegar al lago de fuego son 3 personas. Va a llegar el anticristo y el falso profeta. Son los primeros habitantes del lago de fuego. Y luego Satanás con todos sus ángeles, con todos sus demonios y con todos los perdidos, los que se perdieron. ¿Y por qué se perdieron? Porque no quisieron arrepentirse de sus pecados. Dios no está condenando a nadie por ser pecador. Al contrario, ¿a qué vino Jesucristo? Yo he venido para buscar y a salvar lo perdido. A todo el que se ha perdido en el juego, en la droga, en el crimen, en los delitos, en lo que sea. Todo el que se ha perdido, Jesucristo vino a salvarlo. Y para salvarlo pagó el precio de su propia vida y de su sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y no fue a modificar el Antiguo Testamento que él vino. No a cumplirlo. Adaptarlo. A cumplirlo. Adaptarlo. No a cumplirlo. A ensanchar la ley, a glorificar la ley, pero a pasar a una nueva etapa, a una nueva dispensación. Para el pueblo de Israel la dispensación fue la ley de Moisés. Para nosotros es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es una cosa distinta. La ley, dice Pablo, que fue un ayudante para llevarnos a Cristo. Porque en Cristo todos, pecadores, el más malo del mundo, tiene salvación y vida eterna, con solo dos cosas. Decirle, Señor, yo quiero salir de esta vida, yo no quiero seguir en esto, yo quiero agradarte a ti, no seguir haciendo lo que me da la gana, sino hacer tu voluntad. Y yo creo en tu Hijo Jesucristo, y yo recibo de tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Listo y servido. Salvación y vida eterna gratis. Pero ahora viene a vivir, a conocer la grandeza de esta salvación. Porque cuando una persona recibe a Cristo, él sabe a quién recibió, pero no sabe lo que ha recibido. Por eso viene lo que se llama el discipulado. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, entonces hay que discipularlo para que entienda la grandeza de esta salvación que Dios le ha dado. Porque lo que primero que Dios hace es que nos perdona. Segundo, nos justifica. ¿Tú sabes lo que es justificar? Justificar es amnistía. Es amnistía. Es como que este no ha pecado nunca. Porque Dios borra, Dios dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a quitar el pecado. Y es necesario que él hubiera cogido todos esos golpes que cogió por nosotros. Fue absolutamente necesario. Si no hubiera sido necesario, ¿tú crees que Dios a su Hijo amado, como este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, lo va a entregar si no hay necesidad absoluta? Porque no hay otro medio de salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente Jesucristo. Esto no es asunto de la Virgen María, esto no es asunto de la Virgen de la Mercedes, esto no es asunto de San Pablo, ni San Pedro, ni Chucho, ni San Braulio. Esto es Jesucristo. Fue a quien Dios envió a su Hijo a dar su vida, porque Dios sí,
¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esa fue la pregunta de Dios para la salvación de la humanidad. ¿A quién envío? ¿Quién puede hacer que yo reciba a los pecadores? ¿Quién puede? Porque Dios ama a todo el mundo. ¿Quién puede traerme de nuevo la humanidad? Salió una voz del trono de Dios. Señor, heme aquí, envíame a mí. La voz del Hijo de Dios. Dios, Hijo, se ofreció y Dios lo envió a este sacrificio, a dar su vida hasta la última gota. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Tu nombre es? Cristino. Cristino. Cuando tú te conviertes, tú no has pecado jamás. Nadie te puede volver a decir a ti que tú eres un pecador. Porque Dios te ha justificado. Sí, pero justamente. Dios pagó tu cuenta. Una gente que no. Porque, espérate, Julio, cuando Dios te paga la cuenta, por medio de Jesucristo, ya te paga. Sí, pastor, pero hay gente que hay que abrir una línea de crédito con las cuentas, porque es que desde que se levanta está sometido constantemente a incitaciones a pecar. Es decir, Pero, la claro. naturaleza del hombre ¿Por qué? desde que se le cruza un motorista, desde que se le ¿Por qué presenta un esa problema. tendencia a pecar? Porque no tiene algo que Dios da con la salvación, que es la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Pero una persona en que el no proceso. conozca la historia, no sabe que existió Jesús. Ajá. Porque estaba en un sitio que no lo sabe. Oye, en una isla del... quedan poco ya. Bueno, pero esta persona todo lo hizo bien. No cumplió, no falló en nada, pero no conocía la historia ni los mandamientos, pero todo lo hizo bien. Se condena. Todo lo hizo bien, es una forma de hablar. Nadie, dice Dios, no hay justo ni aún uno. Si hubiera ese que tú estás mencionando, ese hombre es salvo. Pero Dios dice, no hay justo ni aún uno. Aquí entre nosotros todos estamos igualitos. Todos somos pecadores. Ahora, yo soy pecador y he sido pecador quizás más que ustedes, pero con una diferencia. Mis pecados fueron perdonados. Mi alma fue lavada, mi alma fue limpiada. ¿Y por qué la justicia no asume eso? ¿Cuál justicia? La justicia normal, la común, la de los hombres. Pero eso es lo que Dios pide a los hombres. ¿Tú te acuerdas la última vez que yo estuve aquí con la campaña? ¿Qué pide Dios de ti? Que haga justicia. Lo que Dios clama es por la justicia. Lo que Dios clama es por la misericordia. Que tengamos misericordia los unos de los otros. Y el rico del pobre y el pobre del rico. Que tengamos misericordia, que hagamos justicia, que caminemos humillados de Dios y que pongamos nuestra fe exclusivamente en Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para estar en paz con Dios, hay que rezar, hay que ir a la iglesia, o basta con Eso cumplir, observar. Eso se llama religión. Estamos hablando de salvación, de relación con Dios, no de religión. Tú puedes ser católico y arrepentido de tu pecado y con tu fe puesta en Jesucristo y eres salvo. Y puedes ser evangélico y estás metido en la iglesia evangélica y estás perdido porque no has recibido, no te has arrepentido de verdad. ¿Y por qué hay tantos intelectuales y científicos que no creen en Dios? Santos. No, No santos, no pecadores. Pecadores fatales. Óyete, porque mi suegra, pero si que son ya tan inteligentes, está con el Señor, una vez le dijo uno que no creía en Dios. Y ella en su forma de ser, le dice, pues usted es un ladrón. Usted es un ladrón, porque usted se bebe todos los días el agua que Dios creó. Y usted respira el aire que Dios creó. Y eso no lo creó usted se lo está robando a Dios. Se quedó atónito. Un buen principio. Pero, pastor, eso de que habla de
oraciones, las creencias, las promesas, que son muchas cosas. Esos son, como le digo, manifestaciones como de que hay gente que piensa que con Dios se puede negociar. Pero con Dios se puede negociar. Con Dios se puede negociar. Pero claro que se puede Dame tal negociar. cosa que yo te voy a dar tal cosa. No, el principio es este. Dios te ha dado todo. Dios se entregó a ti en su Hijo. Dios se ha hecho tuyo. Te ha dado todas las cosas. ¿Qué es lo que tú vas a negociar? Cuando yo estaba en Guatemala, en un seminario, y cuando terminó el seminario nos dijeron que pasáramos a una habitación cada uno y que tuviéramos un rato de comunión con Dios. Yo me fui a mi cuarto, mi esposa se fue a otro cuarto. Tan pronto yo me arrodillé, comenzó Dios a hablar conmigo. Como me ha hablado, yo escribí mi libro, Dios sigue hablando aún. Tan pronto me arrodillo, comienza a hablar conmigo. Y lo que me dice es, entrégueme todo. Sí. Braulio, Le entregué todo. óyeme. Yo hice negocio con Dios. yo, Tú me has dado toda tu vida, Yo tu creo- vida eterna. ¿Por qué no te voy a dar mi vidita? Ok. ¿Por qué no te la voy yo a dar a ti? yo creo en Dios, porque lo veo en todas partes. Claro que sí. Lo veo en todas partes, en el agua, en el aire, En muy todo. bien. Pero, a veces creo en Dios porque le tengo terror al diablo. No quisiera verme. El diablo es un diablazo derrotado. Pero existe o no. Que existe y va a ¿Y existir. quién lo hizo a eso? No, él se ¿Quién hizo. hizo? Él se hizo. Él era un Dios. No, él se hizo porque se encontró maldad en él, porque quiso, no se conformó con lo que Dios le dio. Satanás era el príncipe de los ángeles, el ángel de la alabanza y de la adoración a Dios, hasta que se encontró. Y él era como un vicepresidente allá arriba. Y después se hizo Él disidente. dirigía a los ángeles. Lo más importante de los ángeles es la adoración a Dios. Y eso lo dirigía Satanás. ¿Y por qué no acabamos con eso de una vez? Porque Dios no lo ha querido. Pero Dios no tiene prisa. Lo que tenemos prisa somos, Dios es eterno. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no tiene ese problema que tenemos nosotros. De un tiempecito, la vida es cortita, la vida nuestra es cortita. La vida de Dios no es cortita, es eterna. Y nos ha dado vida eterna para que Y disfrutemos de esa todo vida esto es eterna. necesario entonces. Sí, absolutamente. Todo ha sido necesario. Dios no se ha equivocado nunca. Todo lo que Dios ha hecho está bien hecho. Y debemos darle la gloria a Él y debemos obedecerle a Él y echar mano. Echar mano de lo que Dios nos ha dado. Porque es como que una persona venga y nos ofrezca ahora $1.000.000 sin condición. Tengo $1.000.000 a ustedes para que crea que yo se lo voy a dar. Y nosotros decimos, no, yo no creo eso. Y no le echamos mano, porque no nos da la gana de creer en esa persona. Bueno, si usted no creyó, usted perdió el millón. Entonces, si usted no cree en Jesucristo, usted se perdió. Usted cree en Jesucristo, usted es salvo. Y va a ser librado de su pecado, y va a recibir el poder para no seguir pecando. Una vida de santidad, una vida de justicia, una vida agradable a Dios. Y que ahora una pregunta más profunda. ¿Y el cristiano verdadero peca? Claro que sí. Todos los días. Todo lo peca. Todos los días metemos la pata, si no en pensamiento, en palabras, Pero en tiene acciones. que haber en intención. reacción. Pero ¿qué dice Tiene que haber pero ¿qué intención. dice la palabra? Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero salvarse es fácil o difícil. Pero más fácil no puede ser, Julio. ¿Qué tú haces con la comida que te da tu mujer? Te es difícil comértela. Te es difícil, te la ponen ahí en la mesa, sabrosa, abundante, rica, y te preguntan, ¿es difícil comértela? ¿Qué va a ser difícil? Coge la cuchara y comienza. Entonces la salvación es gratis, pero es una salvación enorme, porque significa perdón, significa justificación, significa glorificación, significa ser hijos de Dios. Dice el Señor Jesucristo que cuando creemos en Él, somos convertidos en hijos de Dios. Pero hay una cosa mayor todavía. Usted no sabía que yo soy un rey. Te voy a decir loco ustedes. Usted no sabe que yo soy un rey.
a todo el que cree en Jesucristo, vosotros sois reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios no está ya. Jesucristo vino a dos cosas: a salvar al hombre y a traerlo a su reino. Aún los evangélicos, muchos no entienden, creen que Jesucristo lo único que hace es salvar, es dar salvación y vida eterna para que vayamos al cielo. No, eso es una parte importantísima, sin eso no hay más nada. Pero Jesucristo vino a otra cosa. Él vino a establecer su reino. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O usted cree íntimamente lo que usted está diciendo? Absolutamente. No tengo una sola puntito de duda. Porque creo en la palabra de Dios que me ha demostrado ser fiel alrededor de mi vida, que tengo 91 ¿Quién años. escribió eso? Dios, a través de hombres que el Espíritu Santo inspiró. Lo dice la palabra. ¿Cuántos siglos tiene la Biblia? Bueno, tiene más de 2000 años, tiene sus 4000 años desde Moisés, porque Moisés fue el que comenzó a escribir la experiencia de el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Después vienen otros autores diferentes. Durante 1500 años se preparó este libro. Pero tú no encuentras una falta en este libro. Tú no encuentras un fallo en este libro. Tú no encuentras una verdadera contradicción en este libro. Entonces, Ay, pastor, a veces uno... Es lo que posible. pasa es que a veces uno con la Es Biblia a uno posible. le dicen cosas, doctor, que es que uno le entiende de una manera, pero después aparece otra gente que se le explica Es de otra. posible pero que uno... estudiala, porque aquí está el manual para la vida, el manual para la salvación, el manual de cómo tú debes trabajar, cómo debe ser tu conducta en el trabajo, cómo debe ser tu conducta en la familia. Es cómo debe ser posible, tu- es todo posible está que aquí. alguien de mucho poder, un presidente de un banco que pone las reglas, un jefe de la policía que persigue Sí. a los delincuentes, un presidente de la república, que se resuelvan ese problema Sí. como sea, puede salvar su alma. Pero claro que sí. Pero ven acá. Pero él no es un pecador, no es un hombre. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. El presidente nuestro está perdido. Tiene la misma oportunidad de salvación que tenemos cualquiera de nosotros. Y Dios lo que quiere es que se convierta. Qué lindo es tener un presidente que cree en Dios, que teme a Dios y que hace justicia, misericordia y tiene humildad y tiene su fe él mismo puesta en Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor, porque todos los presidentes van a dar cuenta. No es al pueblo solamente que le van a dar cuenta. Los presidentes le van a dar cuenta a Dios, como tú y como yo le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho, si no hemos sido perdonados. Si hemos sido lavados, no, dice Dios, no me acordaré jamás de sus pecados. Voy a coger sus pecados y lo voy a echar en el profundo del mar. Lo voy a deshacer como se deshacen las nubes. Así voy a deshacer tus Bien. pecados. No, Pero, Señor, por para Dios. nosotros terminar, los que forman... Pero no terminemos, vamos a pasarnos el día en esto. Ajá. ¿Y de qué vivimos? De esto. Ajá. Oh, pero claro. Oh, pero yo renuncié al banco y me preguntó don Alejandro, Braulio, ¿y de qué tú vas a comer ahora? Y O de le los dije- feligreses. y yo, no, señor. ¿Qué feligreses? Yo tenía feligreses. que van y de- Yo tenía feligreses. Yo no tenía iglesia, yo no tenía nada de eso. ¿Y de dónde usted vivió después que se fue del banco? Si no le dieron ni siquiera la liquidación. Oye, cuando yo renuncié, yo salí con 2,000 pesos. El banco me trató con una magnanimidad. Pues yo tenía deuda con el banco, me la perdonaron. Me hicieron muchísimas cosas, me ofrecieron 20,000 cosas y me ayudaron. Salí con 2,000 pesos que me daban para comer un mes con mi familia. Cuando llegué a lo que me invitaron a trabajar con ellos en el ministerio, yo ni sabía lo que era eso. Lo primero que me dijeron, mire, aquí no se paga sueldo. Y cuando un banco ejecuta un préstamo a una persona que tuvo problemas, comete un pecado. Depende si él tiene que hacer justicia. ¿Eh? Tiene que hacer justicia, si es justo. No es cuestión de ser pecado. Bueno, el hombre no Pero- pudo pagar, pero tuvo una razón. Siempre hay una razón. Bueno, Todo el pero mundo no es mala paga. pero para eso el banco tiene Perdió el sabiduría. trabajo. El banco tiene sabiduría para saber cuando ha habido una cosa accidental que le ha impedido a una persona cumplir. Y el banco sabe dar oportunidades. Y el banco sabe recoger deuda y hacer una sola deuda. El banco tiene muchas. Cuando el banco quiere servir Sí. al pueblo, como le sirve, por ejemplo,
que yo lo conozco, el Banco Popular Dominicano, que es mi banco. Yo le agradezco mucho al Banco Popular Dominicano, al Banco Español, al Banco de Reserva. Pues yo he trabajado con el Banco de Nueva Escocia, mi carrera comenzó con el Banco de Nueva Escocia. O sea, yo soy un producto bancario, ¿verdad? Pero les amo a todos. Sí, pero esa no es el área más santa, los bancos. Los bancos no tienen hígado. ¿Y cuál es el área más santa? La justicia. La milicia. Pero no, la justicia, un juez. Un juez debe ser justo. Pero ese juez debe ser justo. Pero debe ser justo. A ser justo, ellos van a dar cuenta. Ellos le van a dar cuenta al juez. ¿Y qué el verdadero juez es ¿qué dice Dios. usted de los pecados de la carne? Pero la palabra te lo demuestra la lista. Los pecados de la carne. Sí, los pecados de la carne. ¿Cuáles son? O esas inclinaciones que uno tiene, que Dios nos las puso, La por ejemplo, para la reproducir. codicia, la la envidia, los no, pleitos. esos son los 7 vicios capitales. Ajá. Yo me refiero, Y los por que no ejemplo, son la capitales, lujuria. ¿eh? La lujuria. Que es una condición que le ponen al hombre para que se reproduzca y lo use en otras cosas. Espérate. Una cosa es el sexo santo, Eso mismo es. pero la lujuria es otra cosa. La lujuria, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, todas esas son cosas apartadas de las reglas que Dios ha establecido para el hombre. La iglesia cristiana no apoyan los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿verdad? No, ¿cómo lo apoya? No, pero lo digo yo, porque a lo mejor No, a los anglicanos han permitido muchas cosas. El hombre hace lo que le dé la gana. El hombre tiene libertad para irse al infierno, tiene libertad para irse al lago de fuego. Usted quiere perder, no hay problema, piérdase. Si Dios le ha dado la salvación, si usted quiere ser salvo. Usted quiere reconocer a Dios, usted quiere creer en Dios. ¿Qué significa perderse? Perderse significa pasar de aquí, del planeta Tierra, ¿A dónde? a una, Otro plano. a una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Eso se llama pérdida. Pero no es verdad que es una candela y un Que no es infierno. que son lugares de tormento donde el fuego no se apaga Ay, Dios y el mío. gusano no muere. Tormento para toda la eternidad. Pero no te preocupes por eso. Tú ni te vas a acordar de quién se fue al infierno, y tú sabes tampoco que están en el infierno. Nos vamos a llevar muchas sorpresas de gente que nosotros creemos que están en el infierno y sin embargo se salvaron en el último momento y creyeron en Dios y confesaron a Jesucristo. Y meterle miedo a la gente no es malo. ¿Y por qué? ¿Quién le está metiendo miedo a la gente? No, digo yo, te vas a condenar, no Pues haz no, las cosas no, bien. es que yo no le digo a nadie que está dando nada, está condenado. Y el infierno No, existe. no es que se va a físicamente. condenar, Sí. es que está condenado porque aquí en no ha la creído. tierra. Oye, Pero, sí. oye lo que dice la palabra de Dios, está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y no está aquí Que- en la tierra, el infierno no está aquí con nosotros. No, aquí hay muchas cosas buenas, mi Aquí. hermano. Ay. Cuando tú te sientes en la mesa, mira, y te comes esa guinea y ese chivito guisado. ¿Tú sabes lo bueno que es? Aquí hay muchas cosas buenas. El agua que tú estás frita, ese aire acondicionado. Oh, pero tú sabes las cosas buenas que Dios nos da, todas las bendiciones que Dios nos da cada día a nosotros. Pero un mensaje final a los El mensaje final es un dominicanos. Perdón, llamado. ahora en este principio de gobierno, ¿qué recomienda usted? Uno dice a los que nos van a gobernar y Estén muy- deciden nuestro destino. Estén muy atentos al 3 de agosto, porque el 3 de agosto vamos a hacer un llamado serio a nuestra nación, comenzando por el presidente, a nuestra nación, a arrepentirse, a tener un día de arrepentimiento y humillación ante Dios. Porque si nosotros no nos humillamos ante Dios, nosotros estamos expuestos a juicio de Dios. Cuando usted oye las noticias en este país de las cosas que están sucediendo, son cosas que demandan juicio de Dios. Si Dios hiciera juicio ahora mismo contra la República Dominicana, tiene toda la razón del mundo para hacerla. Las cosas que están pasando aquí y la condición en que está este pueblo demandan juicio de Dios.
pero Dios es paciente, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como lo que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y a la fe en su Hijo, vamos a llamar al pueblo el 3 de agosto, puesto de acuerdo a las iglesias y todos los sectores, vamos a hablar con todos los sectores del país, para que la nación entera, a las 3 de la tarde, desde un 3 a 6 de la tarde, nos humillemos, pidamos perdón al Señor y busquemos y echemos Es mano que hemos de esta salvación. vivido una era gloriosa y ahora viene y se inicia. Gloriosa Esa en misma. mi Mira, país. mira ahí, se la vamos a dedicar a usted. Adelante. Mire, don Braulio, yo creo que la fe es lo más importante. Amén. Y eso lo da Jesús, eso lo da Jesús. Eso lo da Dios. Uno no la puede cultivar. ¿Ah? Uno no la puede cultivar. Pero claro Porque a que veces sí. usted no la tiene, Pero ¿no? claro que sí. Tú tienes la fe. Ahora, tu fe debe crecer. ¿Y cómo crece la fe? Cuando tú crees las promesas de Dios y echas mano a la promesa de Dios. ¿Cómo resuelvo yo mis problemas, Julio? Yo no vendo guineo, yo no vendo plátano. Las ofrendas de la iglesia no dan para pagar los gastos de la iglesia, Julio. Porque cuando la electricidad me mete una factura de 220,000 pesos de luz, aparte de la planta y aparte del gasoil, ¿qué iglesia puede pagar eso? Cada mes, O el diezmo. Yo tengo que pagar el diezmo. el diezmo. El diezmo. El diezmo no da para pagar los gastos de la iglesia. Porque, por ejemplo, puede ser que algunas iglesias tengan mucha gente rica. Nosotros, en nuestra congregación, una congregación de unas 500 o 500 y piquito de personas, si tú encuentras dos ricos no tenemos a nadie. Si tú encuentras 2 o 3 clases medias altas, son muchos. La mayoría son gente pobre, que dan ofrendas de 50 pesos. Tuve muchísimos papelitos de 50 pesos y cosas por el estilo. Cuando muchas veces yo llego al fin de mes, tengo que pagar una nómina porque no solamente somos iglesia, somos ministerio. Tenemos una serie de obras que estamos haciendo en el país. Y eso significa tener obreros y pagar obreros. Y cuando yo tengo que pagar 300,000 pesos al principio de mes, 300,000 y pico de pesos a mediados de mes y 800,000 pesos al final de mes, A que usted coge mucho prestado. nunca le he debido un chele a nadie. O por esos 300,000 pesos, ¿de qué son? Ah, Eso es interés. ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? El Señor. ¿Qué hago yo? Cuando me llega un 28 del mes, un 29 ¿Y del usted mes. cree en eso de Dios proveerá? No, Dios no proveerá. Dios provee. Porque Dios me provee. Porque lo único que yo hago es sentado en mi escritorio, con mi secretaria tomado de la mano, porque si a Dios le gusta la oración, unidos en el Espíritu. Señor, tú sabes que para terminar, para pagar este mes nos faltan 200,000 pesos, 300,000 pesos, 100,000 pesos. Mándanoslo, Señor. ¿Y cómo llega? Ah, ahí está. Porque Dios lo manda. Al ratito, que llegaron los 100,000 pesos. Nosotros vivimos de milagros. Usted tiene un milagro todos los días. Todos los días. Nosotros vivimos de milagros. Necesitamos usted aquí. Milagro. Lo necesitamos aquí a usted. ¿Eh? Lo necesitamos aquí Oh, pero claro. para un milagro todos los días. Pero tú eres Y a un veces milagro. dos. Yo te amo. Tú no sabes, Julio, cómo Dios te ama. Y cómo Dios le ama a ustedes. Ustedes no tienen idea. Y cuando ustedes aprendan a creerle a Dios y a creer sus promesas. Mire lo que anunció el presidente ayer, que va a acabar con la pobreza extrema. ¿Cómo lo va a hacer? Lo primero que tienen que hacer es humillarse ante Dios y confiar en Dios, que Dios le va a dar. No tiene que estar cogiendo prestado, no tiene que estarse endeudando como se endeudan los gobiernos nuestros y nuestro propio gobierno. Ha hecho deuda que no sabemos cómo se va a pagar. Pero si tuviéramos la fe puesta en Dios, Él es el Dios del universo, Él es el Dios del oro y de la plata. Yo estoy como olivo verde en la casa de mi Dios, plantado en corrientes de agua, nutrido por su santa palabra. Yo estoy como olivo verde
en la casa de mi Dios. A mí no me ha faltado un desayuno en 46 años de servirle al Señor. Nunca me ha faltado un desayuno para mi familia, ni para nada, porque el Señor me provee. Pero ¿cuántas veces el Señor? Todos los meses yo tengo una crisis económica. Y todos los meses le pido al Señor, mándanos, Señor. Tú sabes lo que nos hace falta. Tuyo es el oro, tuyo es la plata, y tú eres mi Padre, y yo te sirvo a ti. Mándanos, Señor, al rato. Entonces, a veces hemos terminado bien la oración. Usted es el creador de la frase, ora, ora, Ora. y no, Pedí y se os dará. y no te, ten fe y no te preocupes. Porque no es que, Ajá. es que dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras oraciones con Yo- acción de gracias. yo- Señor, dame y gracias, No, Señor. yo le Antes añado- que llegue, gracias. Yo Señor, le porque- añado, ora, ten fe, trabaja y no te preocupes. De acuerdo. que todo. Pero como quiera que sea, el Señor dice, el Señor dice, no te preocupes, pide. Dice, ustedes no tienen porque no piden. Porque Dios se glorifica en que nosotros le pidamos. Reverendo Braulio Portes, venga más a menudo a hablarnos de estas cosas que son necesarias. No, yo lo que quiero es estar aquí sentado contigo todo el día. Todos los días, ¿verdad? Todos los días, dándole la palabra que necesita este pueblo. Pero ya yo no necesito venir El aquí. problema es que hay que Porque producir. tú eres un apóstol de Dios. Yo te dije una vez una profecía. Usted, la puta. No, yo te di una profecía a ti la última vez que yo estuve aquí. Y te dije, el día que tú confieses a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, y tú se lo digas a este pueblo, va a haber una revolución socioespiritual en esta nación. Pero es que aquí tratamos de no hacer daño a nadie, profesor. Tratamos de ayudar a todo el Ustedes mundo. no le hacen el daño a nadie, Nosotros ustedes no lo que hacen hacemos es daño a analizar nadie. las cosas. Entonces, ¿usted y quiere dar que le co- diga una cosa? Tenemos muy pocas cosas de que arrepentirnos. De acuerdo, pero con lo que tienen son suficientes. Gracias, Con don los Braulio pecados que Portes. tienen son suficientes para perderse todo. Gracias, Pero no sí. tienen que perderse Sí. porque hay salvación abundante para ustedes por la fe en el Hijo de Dios. Gracias, don Braulio. Un abrazo.